Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. Mirad a la roca de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Hay imperativos en las Escrituras que son imperativos que no empujan a actuar, a la acción, diríamos, a la obediencia, sino que invitan a la contemplación. Este es uno de ellos, y no dice en su orden, en su mandamiento, no dice... El mandamiento no dice corregíos, no dice mejorad, no dice esforzaos, únicamente dice mirad. Y ni siquiera dice mirad arriba, que en ocasiones se hace, o mirad delante, o mirad lo que podéis ser en el futuro. Nada de eso dice. Dice algo más incómodo, dice mirad atrás. Y concretamente dice mirad la roca, mirad la cantera, mirad el hueco del que procedéis. Y esto lo dice apelando a una fe adulta, porque no está suscribiendo o validando a aquellos que miran continuamente el pasado en clave nostálgica, o miran el pasado en clave airada porque todavía no han perdonado. No está diciendo eso en absoluto. Está apelando a una fe adulta y agradecida, que se atreve a mirar su pasado sin maquillarlo, sin edulcorarlo. El mismo Dios que dice todas las cosas son hechas nuevas, la misma Escritura que dice olvidando ciertamente lo que queda atrás. Bueno, pues ese Dios hoy determina, en ese hoy y en este hoy de hoy, determina y pide que lancemos la mirada hacia atrás. Mirad lo que erais. Mirad, dice, la cantera. Escucha, la cantera no es algo hermoso. Nadie se va a una cantera buscando belleza. Nadie se va con la familia a hacer picnic a una cantera. No, las canteras, por otra parte, no aparecen en los salmos, no se les canta, no se les celebra. Las canteras son heridas abiertas en la superficie o en cierta profundidad de la tierra. Entonces, cuando un material, un metal o un mineral de valor es extraído, lo que queda ahí no es un molde bonito, queda una ausencia deformada, un vacío sin estética. Muestra lo que era la piedra preciosa antes de que se le diera forma, destino, belleza y sentido. Pues lo mismo ocurre en las vidas antes de tener a Dios. Son feas y son estériles. Aunque, y esto lo hemos de tener claro muchos, todos, aunque aparentemente no se percibieran necesariamente como vidas trágicas. Las vidas antes de ser tocadas por Dios no siempre son un desastre visible de acuerdo a los parámetros de desastre o no desastre que tenemos las personas. De hecho, muchas de las vidas antes de conocer a Dios son aparentemente correctas y funcionan. Entonces, la cantera existencial, la nuestra, podría estar caracterizada por ser una cantera de vidas ocupadas, pero sin ningún peso, de vidas llenas de cosas, pero totalmente vacías de sentido, de vidas con movimiento, pero sin ir a ninguna parte, sin ninguna dirección. Os leo ahora
una ilustración de un testimonio de alguien de este tipo del que estoy hablando, que vivía extraordinariamente bien, mal. Alguien que vivía extraordinariamente bien, mal. Así él veía, cuando se convirtió, así él veía la cantera. Me despierto y ya estoy cansado. No es sueño. Es como si la noche no hubiera terminado de cerrar nada. Me levanto y todo funciona. La ducha, el café, el espejo. Me miro y no veo nada roto. Pero eso es lo inquietante. No hay nada mal y, sin embargo, no hay nada que encaje. Camino al trabajo, conduzco, llego, hablo, respondo, cumplo, sé hacerlo. Llevo muchos años sabiendo hacerlo, pero por dentro las sensaciones de estar representando una vida. No estoy mintiendo, pero es que no llego a conseguir hacer otra cosa. No llega a ser mi vida. No me siento vacío. No me siento vacío como un pozo seco, pero me siento lleno de cosas que no acaban de importar. Trabajo bien, resuelvo, cumplo. Y mientras lo hago, algo en mí observa en silencio y se pregunta, ¿y si esto fuera todo? ¿De verdad bastaría? ¿Valdría la pena? Y continúa diciendo, creedme, por favor, no es rebeldía, es cansancio. A veces emerge una pregunta nostálgica que me deja en una incomodidad suave, pero incómoda e insistente. Yo la acallo rápidamente, no porque suene peligrosa, sino porque no sé qué hacer con la pregunta. Hablo con los míos, todo es correcto, cariño educado. Conversaciones limpias, pero no termino de entregarme. Y no es por falta de deseo, es que no sé cómo hacerlo. Por la noche, cuando todo el ruido baja, no aparece la paz, aparece el vacío, el hueco. No es tristeza, es un eco interior. Es como si estuviera mi ser interior esperando algo que nunca llega. Pienso en el futuro y no lo veo, un desastre, pero veo repetición, días y años pulcramente ordenados que se repiten sin quiebra, pero sin plenitud. En cuanto a mi vida, no temo a perderlo todo, temo no encontrar nada. Y el problema es que he aprendido a sentir y a llamar a esto normalidad. Y lo que me preocupa es que, como no me rompe, como no me hundo, ahí sigo. Simplemente me quedo aquí, en este hueco que no sangra, en esta cantera donde todo es rígido y nada termina de estar vivo. Si algún día alguien me convenciera de que esto no es el final, de que esto es solo la cantera, la roca, yo creo que lloraría. No de dolor, sino de alivio. Pero hoy todavía solo sé vivir en la cantera. En muchos casos la gran tragedia de la cantera es que desde dentro, al que la habita, aunque le angustie, le parece normal. Y es que el alma humana, lo hemos dicho en mensajes anteriores, enseguida se acostumbra, aprende a vivir sin profundidad, sin esperanza, sin fruto, y termina percibiendo eso como normal y termina llamándole normal, que son dos cosas diferentes. Cuando lo experimentas, esa mediocridad, esa ausencia del todo y del sentido y de la vitalidad, cuando lo asumes como normal es un peligro. Cuando lo declaras, con eso multiplicamos el peligro.
Entonces seguimos con el mandato. Mirad, mirad a la roca de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Pero lo que Dios dice es mirad, mirad no para avergonzaos, mirad para saborear, mirad para saborear. Solo quien es capaz de contemplar con entendimiento, no de mirar de pasada, contemplar con entendimiento la cantera de la que fue arrancado, es capaz de percibir con entendimiento la magnitud de la obra que Dios ha hecho en su vida. Frase muy sencilla, pero un poco larga, así que la vais a tener que oír otra vez. Solo el que es capaz de contemplar con entendimiento la cantera de la cual Dios le ha sacado, es capaz de saborear, de percibir con entendimiento la magnitud de la obra que Dios ha hecho en su vida. Como no estemos a esa altura, todo lo malo, todos los problemas reales, todos los roces, todo van a adquirir el mayor peso específico en nuestra forma de sentir y se van a llevar el gato al agua, y el gato somos nosotros, y en muchos casos nos van a ahogar. Tenemos este tesoro, 2 Corintios 4, tenemos este tesoro en vasos de barro, y la excelencia, o para qué la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Cuando un creyente tiene presente continuamente, con eso quiero decir continuamente, la cantera de la que procede, tiene presente continuamente que si hay algo bueno, conquistas obtenidas, si algún brillo, no es mérito propio, sino que es del artesano, que nunca lo hará desde la vagancia y la pasividad del creyente. Pero jerárquicamente es mérito. Pero repito, solo el que tiene conciencia con un entendimiento fino de lo que significa la cantera de la que procede. De lo contrario, terminará, hablo de creyentes, no importa lo que confiese delante de todos, la gloria es para el Señor. Terminará sintiendo que el brillo procede de sus méritos. Esto es un fenómeno que se da, esto no se puede discutir porque se da. Y como se da, es, y como es, pues está. A continuación, lo que hace el profeta, o sea, Dios, es descender de la metáfora más general a la historia real del personaje, de Abraham. Pero lo que quieren, no, fijaos del contexto que venimos de canteras, no que miremos a Abraham, el padre de la fe, no mirar a Abraham, el encumbrado por Dios. Pide que lo miremos en su cantera, un nómada, sin tierra, sin herencia, sin descendencia, sin proyección, sin futuro, eso era. En su lugar habla de Sara, mirad a Sara. Y aquí el recuerdo es más contundente, no lo menciona porque los destinatarios de este texto lo conocen. Mirad a Sara, la que os dio a luz. Habla del resultado final, pero como Dios está incitando a mirar la cantera, entonces lo que tienen estos destinatarios y nosotros que percibir es que nos está recordando con la que os dio a luz, que la cantera era una mujer vieja y una mujer estéril, sin capacidad. En términos generales, vejez y falta de toda posibilidad de fecundidad. Principio subyacente que éramos deteriorados, envejecidos y sin capacidad de producir nada. Esa sería la aplicación y la contextualización. En el mundo antiguo la esterilidad no era solamente dolor íntimo, era vergüenza pública, y eso lo sabemos por otros textos, pero lo sabemos también por las palabras de la misma Sara, que están registradas en el capítulo 30 de Génesis, verso 23. Dice que Sara concibió, dio a luz un hijo y le dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Es decir, que antes su vida era incapacidad, límite, imposibilidad de cualquier fecundidad.
Entonces, ¿qué es lo que estamos descubriendo aquí? Dios no pasa por alto las cosas que socialmente son infravaloradas. Ahí lo tenemos. Tampoco las disfraza. Lo que hace es que lo toma, esto es lo que nos dice este versículo, como materia prima. Bueno, esto lo recordamos, lo necio de este mundo escogió lo débil, lo que no es. Entonces, fijaos que el quehacer de Dios no es mejorar lo que Él observa que es prometedor, ni muchísimo menos, es crear belleza y crear sentido donde no había nada. Dios toma esos orígenes tan feos, no los aparta del relato de la persona, sino que los conserva para que la persona pueda recordar de dónde viene y para que todo el mundo pueda aprender a saber qué es lo que Dios es capaz de hacer. Por eso, el que es capaz de mirar la cantera en el sentido en el que Dios lo pide y suplica hoy, ese mantiene el enamoramiento del artesano y queda totalmente vacunado frente al virus infeccioso que quiere que piensen que el brillo está en él, o procede de él, o de sus méritos. Y aquí el gran peligro desde mi punto de vista es que todos suscribimos lo que yo acabo de decir, y yo también, pero de facto, en el ser interior, hay unas vanidades escondidas, hay unas vanidades y orgullos de gente contenta de haberse conocido, pero en el mundo evangélico, a ver cómo puedo decir esto, ya lo sabéis, para que haga saltar las alarmas y le duela la carne, pero inspire al espíritu. Suscribimos la afirmación que yo he hecho, pero de facto en las vidas vivimos la experiencia de autopercibirnos causantes del brillo que pudiera haber en nosotros en las áreas en las que pudiera haber. Todo esto nos lleva a una advertencia. Un cristiano, querida iglesia, sin memoria, pierde mucha hondura. El siguiente paso de perder la memoria es una gratitud superficial, una adoración ligerita y una humildad verdadera muy frágil. Entonces, mirar la cantera es un ejercicio espiritual profundo. Es reconocer que aunque venimos de tragedias que no fueran épicas, sí que venimos de vidas sin forma, feas. ¿Y qué ocurre? Pues como le ocurría al apóstol Pablo. El apóstol Pablo no se drogaba ni atracaba bancos. Pero ¿qué ocurre cuando somos capaces de ver que nuestra cantera no era una tragedia épica, pero que eso lo convierte y lo convertía en más peligroso? Porque es más difícil de descubrir que es cantera y que es fea y que es tragedia. El que encima se autopercibe como el lápiz más afilado del estuche. Entonces, antiguamente las canteras, el hueco quedaba al descubierto. La cantera, bien fea, es un testimonio silencioso de que, si no, no existiría. Sería una superficie con césped o con árboles. Pero la cantera indica de manera silenciosa que algo hermoso y valioso había ahí. Intenta hacer la transposición cristiana de manera automática para tu propia vida. Eso es lo que nos ocurre. Entonces, no volvemos allí para disfrutar de lo que éramos, sino para contemplar lo que éramos, para no olvidar. Deuteronomio 8 dice: acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor. Eso es obedecer y mirar la cantera. El objetivo del mandato es el siguiente: esto no cumple su propósito
cuando los creyentes hacemos el ejercicio de introspección que nos pide hacer. No, ahí tenemos la mitad. Esto cumple su propósito cuando desemboca en el lugar en el que Dios quiere que desemboque, y es decir, que termina en adoración, produciendo una adoración sincera. Es un mirad para glorificar, es un mirad para agradecer y es un mirar para descansar. Si miramos, descansaremos más que el agobio, el estrés y la falta de descanso que nos aporta todo lo malo que nos rodea en lo personal. Luchas y tempestades, sí. Agotan, sí. Pero cuando miramos para atrás a la cantera, entonces miramos para glorificar, repito, miramos para agradecer, repito, miramos, repito, para descansar. ¿Qué falta nos hace? Así, este es uno de los recursos que Dios nos provee. Entonces, nuestra adoración es la siguiente. Si Dios fue quien sacó un pueblo de una pareja estéril y envejecida, metafóricamente, vamos de atrás para adelante, sacó vida de una roca que era algo sin promesa, es decir, sacó belleza de esa cantera tan fea, entonces podemos llegar a la conclusión de que lo que somos no es mérito. Esta cita aquí es tan simple, comprobar que el hasta aquí vivido, que tiene como componentes un montón de cosas que llamamos desgracias que nos atormentan, pero contemplar el poco brillo, la poca belleza o mucha, la fecundidad, la vitalidad, etc. Decir que es una frase superhecha, que no es nuestro mérito, es contemplar la cantera y súper enamorarse del artesano. Eso produce el potencial que acabo de decir, que lo voy a repetir porque lo necesito. Mirad, termina glorificando, mirad, termina agradeciendo, mirad, termina descansando, que lo necesitamos, muchos lo necesitamos. Así que mira a la roca, mira a la cantera, mira al hueco, y luego mira a Dios y disfruta de ese nuevo enamoramiento. Y a partir de ahí sigue con tus tempestades, pero glorificando, agradeciendo y descansando, porque no te van a faltar, pero Dios tampoco te va a faltar. Y el que empezó ordenando el caos y las tinieblas, las ordenará también para nosotros. Mirad la cantera, mirad el hueco, mirad la roca. Amén.